Entonces la aplicación es recta tangente y recta normal. ¿Qué es una recta tangente? Ustedes saben que la recta tangente, si yo tengo una gráfica, la recta que toca en un punto en la gráfica, esa se llama tangente. Pero la normal es la que es perpendicular a la tangente. O sea, en el mismo punto de tangencia voy a tener una recta perpendicular. Como es una recta perpendicular, de ahí luego entendemos que necesitamos acordarnos de algo que se denomina condición de perpendicularidad. Y esa condición de perpendicularidad, perpendicularidad, se las enseñaron en geometría analítica. Y en geometría analítica les mencionaron que si ustedes tenían una pendiente y querían la pendiente de la perpendicular se iba a calcular como el simétrico y el recíproco. Recordemos que simétrico quiere decir el mismo número con diferente signo y recíproco quiere decir intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tengo una pendiente que es un medio, la pendiente, si tengo una pendiente de una recta que es un medio, la pendiente de la perpendicular debe de ser simétrica, o sea, debe ser negativa, y recíproca, hay que intercambiar el numerador con el denominador. De esa manera yo sé cuál es la pendiente de la recta perpendicular. ¿Por qué es necesario? Porque la tangente y la normal van a ser perpendiculares. De ahí es algo que tengo de geometría analítica, que jalo el conocimiento de geometría analítica. Y entonces, debido a que necesito calcular las ecuaciones de rectas, pues lo primero que debo de hacer es calcular la pendiente. Y para calcular la pendiente sabemos que hay que derivar. Recuerden que la derivada es una fórmula para calcular pendientes de las rectas tangentes. Por lo tanto, si yo tengo la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente, sabemos que al ser una suma va a ser la derivada de la primera más la derivada de la segunda, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, la primera es una constante por una potencia, por lo tanto es la constante por la derivada de la potencia. Y la potencia, su derivada, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Esas fórmulas ya me las sé, solamente es estarlas repitiendo. Al ser una suma, pues viene la suma, otra vez es una constante por una potencia, por eso debe de ser la constante por la derivada de la potencia, donde la derivada de la potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. En la tercera otra vez tengo una constante por una función, por lo mismo es la constante por la derivada de la función, que aquí solamente es la derivada de la variable con respecto a la variable independiente. Y por último tengo una constante, sabemos que las derivadas de las constantes es 0 y con eso yo ya tengo la derivada. Obviamente una vez después de derivar, pues hay que aplicar todo lo que yo sé de jerarquía de operaciones. Jerarquía de operaciones me va a llevar a la respectiva ley de los signos. Y si viera que hay términos semejantes, pues hay que hacer operaciones con términos semejantes. Si no, con esos conceptos es más que suficiente. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable me va a dar un 6x cuadrada. Sabemos que esto es 1, este de aquí es 1 y este de aquí es 1. Por lo tanto, 1 por lo demás sigue siendo lo demás. Más un 26x más un 5. Y esa que está ahí es la fórmula para calcular derivadas. Perdón, es la fórmula para calcular pendientes. Una derivada te calcula pendientes. Por lo tanto, si ya les están dando la abscisa, que es un medio, lo que ustedes pueden hacer entonces es sustituir la abscisa. Y si ustedes sustituyen la abscisa, se van a dar cuenta que van a calcular la pendiente cuando la abscisa es un medio. Eso quiere decir entonces que van a escribir el 6 por un medio elevado al cuadrado. De ahí me doy cuenta que me van a dar cuartos. Luego más un 26 multiplicado por la abscisa, que es un medio. Y como ya me di cuenta que son cuartos lo que voy a estar sumando, pues de una vez voy a utilizar el concepto de fracciones equivalentes. Y ya saben que fracciones equivalentes es que tengan el mismo denominador. Por eso multiplico por 2 el numerador y multiplico por 2 el denominador para que me quede cuartos. ¿Por qué sé que son cuartos? Pues porque aquí hay cuartos, ¿no? Eso ya lo sé desde cuando empecé a escribir la sustitución. Y por último le voy a sumar 5. Entonces ese 5 lo voy a expresar como un número racional. Para que ya la suma sea más rápida. Y entonces 5 enteros en cuartos, sabemos que son 20 cuartos. Y de ahí el siguiente paso pues ya es más rápido, porque como todos van a tener el mismo denominador, pues ya nada más hay que aplicar, bueno, obviamente jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que aplico primero. Luego viene la definición de potencia, porque me estoy dando cuenta que hay un cuadrado. Eso implica que voy a aplicar la propiedad de los exponentes.
porque estoy elevando el numerador y el denominador. Y voy a aplicar la ley de la suma porque me estoy dando cuenta con mis ojitos de la cara que todos son números positivos. Por lo tanto, me queda que la pendiente en la abscisa, que es un medio, va a ser de aquí. Sabemos que tengo un 6/4. De aquí, al hacer todas las operaciones, me doy cuenta que tengo un 52/4. Ya saben que si tienen dudas me dicen luego. Y luego más un 20/4. Entonces, ahora sí. Profesor, Dime. ¿cómo supimos que la pendiente fue un medio? No, no sabemos que la pendiente es un medio. Sabemos que la abscisa donde tú quieres la recta, tangente y normal es en la abscisa un medio. Por lo tanto, para que tú sepas la pendiente de esas rectas, lo que haces es sustituir esta abscisa en la fórmula para calcular pendientes. Por eso estoy sustituyendo un medio en la fórmula de las pendientes, que es la derivada. Y lo que estoy haciendo precisamente es sustituir la abscisa para saber cuál es la pendiente en la abscisa un medio. ¿Sale bien? Ok, gracias. ¿De qué? Y entonces, Profesor, ¿de dónde salió 52/4? porque aquí sabemos que este 1 por este 2 me da 2 y 2 por 26 me da el 52. Y acuérdate que el 26 tiene un denominador 1, por eso este 2 por 2 me da 4 y por el 1 sigue siendo 4. Y de ahí sale 52/4. ¿Sale bien? Ok, gracias. Y entonces, aplicando la ley de la suma, ahora sí sé que la pendiente cuando la abscisa es un medio, acuérdense que esto no es una multiplicación, estoy indicando cuál es el valor de la pendiente cuando la abscisa es un medio. Y entonces, como todos son cuartos, pues nos quedamos con cuartos. Aquí yo tengo que son 72 y con esto entonces son 78, si no mal me falla. Pero entonces de ahí me doy cuenta con mis ojitos de la cara, pues que puedo simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción es porque tienen mitad y la mitad de 78 me da 39, si no mal me falla. Entonces voy a tener que la pendiente en la abscisa un medio son la mitad de 30, sí, es 39/4 y ahí quedó. Esa va a ser el valor de la pendiente en la abscisa. Acuérdense que la pendiente se interpreta como lo que sube respecto a lo que avanza. Entonces, en un punto vas a subir 39 y avanzas 4. Dime. 12, pero... Aquí estoy cometiendo una imprecisión porque dividí 78 entre 2, pero no dividí el 4 entre 2, que me da 2, ¿no? Entonces de aquí ya sé que la pendiente es 39/2. ¿Sale bien? Y de manera inmediata, yo sé entonces que la pendiente de la perpendicular debe de ser simétrica, o sea, mismo número con diferente signo, e intercambiar numerador con denominador. Eso implica que aquí me va a quedar un 2/39. Y con eso ya tengo la pendiente de la tangente y la recta de la perpendicular. Que esa recta de la perpendicular, sabemos que como son perpendiculares, yo la puedo nombrar como la pendiente de la normal. Entonces ya conozco las dos pendientes. Ahora bien, si ya conozco las dos pendientes, acuérdense que lo que me están pidiendo es precisamente calcular la ecuación de las rectas. Y para calcular las ecuaciones de las rectas, yo sé que en geometría analítica te enseñaron que hay una forma donde esa forma recibe el nombre de forma punto pendiente. Y la forma punto pendiente, que es algo que ya sabes de geometría analítica, o sea, no es algo que te tengo que enseñar de nuevo, esa menciona que la forma punto pendiente es la ordenada menos la ordenada del punto que tú conoces, igual a la pendiente por la abscisa menos la abscisa del punto que tú conoces. Sabemos que esta y y esta x está haciendo referencia al lugar geométrico. Recuerden que el lugar geométrico es una gráfica asociada a una ecuación donde hay un punto de coordenadas x, y que te representa a toda la gráfica, a toda la figura. Y la YA y la XA hace referencia a la abscisa de los puntos que tú conoces, perdón, del punto que tú conoces. Y si ustedes observan, aquí te están diciendo que hay una abscisa, y esa abscisa precisamente es la del punto A, es la del punto que tú conoces. Pero si tú observas, necesitas también la ordenada, y la ordenada no la tienes. Por lo tanto, para calcular la ordenada, sabemos que hay la manera de calcularla, que es sustituyendo la abscisa en la primitiva. Sabemos que la primitiva es la primera función y que le llamamos primitiva precisamente por eso, porque es la primera. Y por lo tanto, si yo hago la sustitución, la ordenada
en la abscisa un medio. Fíjense cómo aquí estoy cambiando de notación, porque aquí dije la pendiente en la abscisa en un medio, y aquí estoy mencionando la ordenada en la abscisa un medio. O sea, la abscisa es la misma. Hace ratito cuando su compañera me dijo, ¿por qué la pendiente vale un medio? No, no es la pendiente, es la abscisa. Y de ahí sustituyes en la derivada para obtener la pendiente y sustituyes en la función para obtener la ordenada. Y esa entonces tú la vas a calcular como un 2 por un medio elevado al cubo. Si ustedes se dan cuenta, ahí ya me van a surgir los octavos. Este 2 obviamente es un entero y al ser un entero va a tener un denominador que es 1. Por eso sé que el denominador es 8. Y como el denominador es 8, entonces cuando aquí tengo el 13 y yo sé que el 1 medio al cuadrado me va a dar cuartos, entonces aplicamos el concepto de fracción equivalente, que ya les había mencionado que es tener el mismo denominador, y entonces multiplico por 2 en el numerador y multiplico por 2 en el denominador para lograr con eso que ahora sí ya tenga los 8. 2 al cuadrado es 4 y 4 por 2 es 8 y es el mismo denominador que el 2 al cubo. Eso lo cuido desde el momento que estoy haciendo las operaciones, la sustitución, perdón. Luego viene un 5 que va a ser multiplicado por la abscisa, pero si se dan cuenta ahí el denominador es 2. Por lo tanto, para que sea 8, multiplico por 4 el numerador y multiplico por 4 el denominador. Ahí ya voy a tener una fracción equivalente, pero dada en octavos. Y por último, le voy a agregar un 9, pero ese 9 sé que deben de ser octavos. Entonces, de una vez lo expreso en números racionales, que esto es un 72 octavos, y solamente aquí le agrego el concepto, que es que estoy expresando en números racionales. O sea, el entero lo expresé como número racional. De ahí me doy cuenta entonces que hay muchas cosas por hacer, que son conceptos de álgebra y que primeramente es la jerarquía de operaciones para saber cuál operación voy a hacer. Luego vamos a hacer la definición de potencia, que es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente, pero eso implica que también voy a aplicar propiedades de los exponentes, porque primero lo voy a hacer en el numerador y luego lo voy a hacer en el denominador. Obviamente también está la multiplicación de números racionales, porque sabemos que se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso recuerden que el 2 tiene un 1, que el 13 tiene un 1, que el 5 tiene un 1, y por eso el 1 se multiplica en los denominadores. De ahí entonces obtengo que la ordenada en la abscisa un medio se va a calcular como un 2 entre 8, aplicando los conceptos, más un 13 entre 8. Acuérdense que este 1 al cuadrado me da 1 y 1 por 13 me da el 13. Y acá el 2 al cuadrado me da 4 por este 2, ya me dio el 8. Simplemente es jerarquía de operaciones. ¿Cuál es el primero y por qué? Y luego, fíjense aquí como el 1 multiplica al 4, por eso aquí tengo un 4 por un 5. Dime. Aquí hay que tener cuidado con esta imprecisión que cometí, porque este 1 por este 2 me da 2, pero el 2 por el 13 pues me da un 26, que ahí me aceleré. Acuérdense que lo único que estoy buscando es que sea el mismo denominador, porque si pienso, este se puede simplificar y este también, pero no quiero simplificarlo porque lo que me interesa ahorita es tener el mismo denominador para poder hacer la operación más rápida. De aquí, en la siguiente fracción, tengo un 20 dividido entre un 8 y por último el 72 octavos, que ya he explicado que era el 9, que expresado en octavos, pues tengo el 72. De ahí lo único que me hace falta es directamente aplicar la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, me queda que la ordenada en un medio es, aquí son 46, aquí son 48, y 48 más el 72 me da un 10, llevo una, y aquí son 120, son 120 entre 8. Entonces 120 entre 8 se puede simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, tiene mitad que es 60 cuartos, tiene mitad que es 30 medios, y 30 medios es 15. Entonces, no solamente es simplificar la fracción, sino también es dividir, y me da que aquí la ordenada es 15. Entonces, no solamente simplifiqué la fracción, sino también dividí. Y ya con eso, entonces tenemos los datos importantes. ¿Cuáles son? El primero es la abscisa. La abscisa del punto es un medio. La siguiente es la ordenada. Acuérdense que esta es una ordenada. Se los voy a escribir aquí para que no se les olvide. Esta es la ordenada del punto A. Y tengo la pendiente de la recta tangente y tengo la pendiente de la recta normal. Obviamente sabemos
que todo eso se va a sustituir en la forma punto pendiente y con eso ya puedo obtener las ecuaciones de las dos rectas. Por lo tanto, lo que procedo a hacer precisamente es la sustitución de esos valores en la forma punto pendiente. Y la sustituyo en esa forma porque es la única manera de calcular una ecuación teniendo el punto y teniendo la pendiente. Por lo tanto, si yo sustituyo, me va a quedar que la ordenada menos la ordenada de la A, que es la ordenada menos la ordenada de la A, que es 15, se va a calcular como una pendiente, que habíamos dicho que la pendiente es 39 medios, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto A, que habíamos dicho desde hace rato que es un medio. Y con eso yo ya voy a poder calcular la ecuación de la recta tangente. Pero me hace falta la de la recta normal. Entonces para la de la recta normal hago lo mismo. Es la ordenada menos la ordenada del punto A, solamente que aquí voy a utilizar la pendiente de la perpendicular. En otras palabras voy a utilizar un 2 entre 39, que va a ser multiplicado por una abscisa menos la abscisa del punto A, que es un medio. Si ustedes se dan cuenta, la sustitución es idéntica. Lo que cambia es que esta es la pendiente de la recta tangente y esta es la pendiente de la recta normal. ¿Por qué tienen esa forma? Pues porque son perpendiculares y al ser perpendicular, una debe ser simétrica, deben de ser simétricas y recíprocas. Ahora bien, ¿qué sigue de ahí? Pues me doy cuenta que aquí hay un denominador y aquí hay un denominador. Aquí hay un denominador y aquí hay un denominador. Habíamos dicho que todas las ecuaciones que tienen denominador, voy a aplicar la propiedad de la igualdad. Por lo tanto, multiplico miembro izquierdo y miembro derecho por el mismo, que va a ser el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo es un 2 por 2, que sabemos que es 4. Y en el caso de esta ecuación, el mínimo común múltiplo va a estar formado por esos dos números. Por lo tanto, por la propiedad de la igualdad, multiplico por 39 por 2. Y también en la otra, multiplico por 39 por 2. Vuelvo a insistir, eso se hace para que no esté trabajando con números racionales. Y entonces, lo que apliqué precisamente fue la propiedad de la igualdad. La propiedad de la igualdad es lo que les acabo de mostrar. Aplicar la misma operación en el miembro izquierdo y en el miembro derecho. Y de ahí me doy cuenta que entonces hay que aplicar la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma o sobre todos los elementos de la resta. Distributiva, qué pena. Y si se dan cuenta, también por ahí viene implícita la ley de los signos. Y entonces le comienzo de este lado. Comenzando por ahí me va a quedar un 4y menos 60. Hago lo mismo por acá. Por aquí voy a tener un 78y menos 78 por 15. 5 por 8, 40, llevo 4, 35, 39, llevo 3, 8, 11, llevo 1, 7, 8. Entonces voy a tener un 850. Ya. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en el miembro derecho, ahí tengo que aplicar precisamente la jerarquía de operaciones, porque necesito saber cuál es la operación que me conviene hacer primero. Este 4 multiplica el 39, pero si se dan cuenta, dime 4. Bueno, aquí entonces hay que corregir, porque 5 por 8 sí me da 40, pero llevo 4. Y ya que llevo 4, el 7 por 5 35, y los 4 que llevaba son 39. Ahí, espérenme tantito, aquí ya estoy escribiendo cosas que no son. 5 por 8, 40, llevo 4, 7 por 5, 35, y los 4 son 39, y aquí son 78, entonces aquí son 0, aquí son 17, llevo 1, y aquí son 10, 11. Entonces aquí hay una grave distracción, porque son 1170. No utilicen su calculadora, porque si no su cerebro se les va a atrofiar, no es bueno. Y regresando con lo que les explicaba, este 4 multiplica el 39, pero por jerarquía de operaciones la división tiene la misma jerarquía. Entonces mejor primero dividan este 2 entre este 2, les va a dar la unidad. La unidad por 2 sigue siendo 2, 2 por 39 me da 78, y 78 por x me da 78x. Entonces lo que estoy decidiendo es cuál operación hago primero, aunque obviamente eso tiene involucrado la propiedad conmutativa, pero por eso está la jerarquía de operaciones. ¿Cuál hago primero y por qué? Por eso insisto, este 2 entre este 2 se hace la unidad por este 2 me da 2,
2 por 39 es 78 y con la propiedad distributiva por x me da 78x. Me voy con la siguiente, por leyes de los signos, que ya lo puse ahí, me va a dar negativo. Y luego, este 2 entre este 2 me da la unidad. Este 2 entre este otro 2 me da la unidad. Y lo único que me hace falta es multiplicar el 39 por 1. Por lo tanto, me queda el 39. Recuerden que la jerarquía de operaciones es cuál hago primero. Y eso involucra la propiedad conmutativa. O sea, cuál voy a multiplicar, el orden de los factores, no trae el producto, pues. Pero va justificada por la jerarquía de operaciones. ¿Cuál hago primero y por qué? Y la idea de multiplicar por el mínimo común múltiplo precisamente es para que ocurra esto, que este 2 con este 2 se haga la unidad, que este otro 2 con este 2 la unidad, y ya no me quedan números racionales. Esa es la idea, ¿no? Siempre que tengan ecuaciones con números racionales. Ahora bien, por acá, esta operación ya la hice. Del otro lado es donde hay que aplicar la jerarquía de operaciones. Si se dan cuenta, este 39 con este 39 ya me dio la unidad. Por lo tanto, lo único que me hace falta multiplicar es el 2 por el menos 2, que es 4, y el menos 4 por x me va a quedar un menos 4x. Entonces de aquí yo tengo un menos 4x, y luego hago lo mismo con la otra. El 39 con el 39 me da la unidad, este 2 con este 2 me da la unidad, y entonces lo único que hay que multiplicar es este menos 2 por este menos 1, y por la ley de los signos me va a quedar un más 2. Y ya me ahorré el trabajar con números racionales. Bueno, de ahí, pues obviamente hay que aplicar la operación inversa, porque acuérdense que todo lo debo de dejar en la forma general. La operación inversa me va a decir que todo esto se va a quedar en el miembro derecho porque la x es positiva, pero entonces implica que también voy a aplicar la propiedad reflexiva, porque yo no quiero a las x en el miembro derecho, sino lo quiero en el miembro izquierdo. Por lo tanto, el 78x estaba en el miembro derecho, ahí se sigue quedando, pero lo voy a escribir en el izquierdo. Este 4y, por operación inversa y escribiéndolo en este miembro, me va a quedar un menos 4y. Este menos 60 va a sumar al 39, escribiendo en el miembro izquierdo, y me va a quedar que eso es un más 21, igual con 0. Obviamente ahí, al ser números con diferente signo, lo que estoy aplicando es la ley de la resta, y ya quedó la forma general. Recuerden que la forma general siempre es igualado a 0. Se supone que debo de buscar simplificar la ecuación, pero este es par y este no es par. Por lo tanto no voy a poder simplificar la ecuación. Y ya, hasta ahí quedó la forma general. Y de la otra, si se dan cuenta, aquí es negativo, por operación inversa me va a quedar positivo. Por lo tanto ahí no voy a aplicar la propiedad de la propiedad reflexiva, perdón. Entonces me queda un 4x más 78y. Y este positivo me va a quedar aquí negativo, entonces ya no es la ley de la resta, sino es la ley de la suma, porque son números con el mismo signo. Y aquí me va a quedar un menos 1172 igual con 0, y ya estuvo. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, lo importante es, dime, para que quede claro, que esta es la ecuación de la recta tangente y esta es la ecuación de la recta normal. ¿Y por qué se deben de entregar en esta manera? Porque todos los resultados deben de estar igualados a 0. No es que yo los iguale a 0. Todos los resultados se deben de entregar así. Si ustedes entregan este resultado, está mal. Si entregan este resultado, también está mal. ¿Por qué? Porque debe de ser siempre igualado a 0. ¿Por qué? Porque así se los enseñaron en geometría analítica. Y como se los enseñaron allá, solamente hay que ser coherente con todo lo que son matemáticas. Bueno, eso que está ahí es una función implícita, porque si ustedes se dan cuenta, está las variables x y y en las operaciones. No hay el cálculo de una variable. Hace ratito, cuando yo les decía f de x, sabíamos que eran todas las operaciones aplicadas a la variable x, pero aquí no. Aquí están las dos variables en operaciones. Pero como yo se las estoy dando, ya deben de confiar que eso es una función y recibe el nombre de función implícita porque las operaciones están aplicadas a las dos variables. No está calculada el valor de una sola variable. Entonces, hay que hacer lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Pues aquí ya tengo una gran ventaja. La abscisa es 1 y la ordenada es 1. En otras palabras, ya les estoy dando la abscisa del punto A y la ordenada del punto A. Hace rato nada más les daba la abscisa.
Por eso había que calcular la ordenada. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan, la forma punto pendiente, ¿qué es una forma? Una manera de escribir. ¿Para qué me sirve? Para calcular ecuaciones, perdón, para sustituir valores o para obtener valores para graficar. Y saben que la forma punto pendiente es la ordenada del lugar geométrico menos la ordenada del punto A, que se calcula como la pendiente por la abscisa menos la abscisa del punto A. O sea, esto que está aquí es de geometría analítica. Es algo que rescato de geometría analítica. Y por lo tanto, como ya conozco la ordenada, ya conozco la abscisa y sé que la Y y que la X son las coordenadas del punto que te representan a todos los puntos de la figura, entonces lo único que me hace falta por conocer es la pendiente. Y sabemos que para calcular la pendiente, lo único que debo de hacer es derivar. Y si voy a derivar, aquí tengo sumas y restas, por lo tanto es la derivada de la primera más la derivada de la segunda menos la derivada de la tercera. Y entonces me doy cuenta que en la primera tengo una multiplicación. Y al hacer una multiplicación, la derivada de una multiplicación es el primer factor por la derivada del segundo factor. Pero el segundo factor es una letra, por lo tanto es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente. Les había dicho que la variable independiente en las funciones implícitas siempre va a ser la x, más, acuérdense que estoy derivando un producto, más el segundo factor por la derivada del primer factor, pero el primer factor es una constante por una variable, por lo tanto es la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, más la derivada del segundo sumando es una constante por una variable, por eso es la constante por la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, sigue una resta, menos, es una letra, es la derivada de la variable con respecto a la variable independiente, igual, tengo una constante, la derivada de una constante es 0, y ya apliqué todas las fórmulas de derivación, por lo tanto esa es la derivada. Pero como necesito calcular la derivada, acuérdense que lo que sigue aquí ahora es darme cuenta que esta de aquí tiene una dy en dx, esta de aquí también tiene una dy en dx, por lo tanto lo que hago es factorizar utilizando el método de máximo común divisor. Máximo común divisor dije que era el número más grande que divide a todos, o es la base común, por lo cual se darán cuenta que lo único que hay de esas dos posibilidades es la base común, que es de y en dx. Por lo tanto, el método para poder calcular el otro factor es que tú dividas todo este entre dy en dx. Y si se dan cuenta, la división se convierte en una división de dy en dx entre dy en dx, que es 1, y 1 por lo demás, pues es lo demás, que en otras palabras es el 2x. Y luego, este dividido entre el máximo común divisor, se darán cuenta que solamente hay que dividir signos, menos entre más me da un menos, y debido a que esta cantidad es la misma que esta, pues la división me da la unidad. Por lo tanto, eso es 2x menos 1. Perdón. Menos 1, escribe. Menos 1 y ya se acabó. Y ya tengo la factorización, o sea, tengo el cálculo de los dos factores, el máximo común divisor y el otro, ¿no? Y si se dan cuenta de acá, pues yo no puedo factorizar el máximo común divisor porque ni hay, bueno, solamente está el 1, ¿no? Pero el 1 ni cuenta. Por lo tanto, me va a quedar un menos 2y, porque primero hay que escribir las variables, menos un 3. Y entonces, ya lo último que me falta para poder calcular la derivada es realizar operaciones inversas. O sea, este está multiplicando, la operación inversa es dividir, pero si se dan cuenta, ahora sí observo con los ojos de la cara. ¿Por qué menos 3? ¿Por qué menos 3? Por la operación inversa. Si tú te das cuenta, aquí tienes un más 3, y como lo vas a escribir en el miembro derecho, la operación inversa a la suma es la resta. Así como aquí la operación inversa a la suma es la resta. ¿Sale bien? Ya, gracias. Va que va. Y luego, si ustedes observan, les decía con sus ojos de la cara, aquí sí existe un máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor? Dime uno. Acuérdense que el máximo común divisor es el número mayor que divide a todos. Pero si ustedes observan, no hay un número mayor que divida al 2 y al 3. El único número es el 1. Por lo tanto, ¿el máximo común divisor es el 1? Sí, pero no tiene tanto sentido. Sin embargo, les había dicho que el máximo común divisor también es el factor común.
Y el factor común, si ustedes se dan cuenta, es el menos. ¿Por qué es un factor el menos? Pues porque el menos multiplica al 2 y multiplica la y. Por eso es un factor. Y entonces el máximo común divisor me doy cuenta que es negativo. Y de ahí voy a tener que la derivada con respecto a la variable independiente es la factorización por máximo común divisor, fue el signo menos, que multiplica, recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, para que ustedes sepan cuál es el otro factor, hay que dividir este primer término entre el signo negativo. Obviamente se van a dar cuenta que solamente es una ley de signos, o sea, la factorización implica la división, y luego la división del menos 3 entre el menos es solamente la ley de los signos, que insisto, ya está involucrada en el máximo común divisor, y dijimos que esta es la operación inversa, por lo tanto aquí escribo un 2x menos 1, y esta que está aquí ya es la derivada. Por lo tanto, si ya es la derivada, acuérdense que habíamos dicho que ya conozco la abscisa y la ordenada, por lo tanto lo único que me hace falta es conocer la pendiente, por lo tanto voy a sustituir en la derivada, y sustituir en la derivada está súper fácil, porque la pendiente ahora va a depender de la abscisa, que es 1, acuérdense que aquí ya les había dicho, la abscisa, que es 1, y la ordenada, que es 1. Fíjense cómo aquí ya estoy cambiando de notación. Ahora tomo en cuenta a las dos, porque voy a sustituir a las dos. Si se acuerdan, hace ratito nada más decía f de un medio, porque solamente conocía la abscisa. Solamente decía pendiente de un medio, porque nada más conocía la abscisa. Pero ahora, como conozco a la abscisa y a la ordenada, pues se sustituyen las dos. Y eso quiere decir que va a ser un menos 2 por 1, porque la abscisa es 1, más 3, dividido entre un 2 por 1, porque la abscisa, perdón, así, porque sabemos que la abscisa y la ordenada, las dos son 1, 2 por 1, menos 1, y de ahí obviamente, por los conceptos que ya me sé, que son jerarquía de operaciones, y obviamente por ahí voy a tener una ley de la suma en el numerador, porque los dos son positivos, y una ley de la resta en el denominador, porque un número es positivo y el otro es negativo. Obtengo que la pendiente de la recta tangente, acuérdense que la que sustituye es la de la recta tangente. Estás bien feliz, luego nos cuentas qué estás haciendo. Eso va a ser un menos, aquí me da un 5, sí, tú, 5, sí, malvada, quién sabe que estás ahí chateando, menos 5 entre 1, obviamente eso me lleva a que la pendiente en la tangente, perdón, la pendiente de la tangente en 1,1, pues simplemente es menos 5. Y como ya lo sé, Profesor, dime, no sería la lo que debo de considerar es la condición de perpendicularidad. Y la condición de perpendicularidad te menciona que tú puedes calcular la pendiente de la normal, o sea, la pendiente de la perpendicular. Acuérdense que decir pendiente de perpendicular o de normal es lo mismo. En la abscisa y ordenada a 1,1, que va a ser simétrico, quiere decir que va a ser el signo positivo. Recíproco, intercambia numerador con denominador. Por lo tanto, aquí les va a quedar un quinto. Y ya con eso tengo las coordenadas del punto, que las voy a sustituir en esos dos lugares, y la coordenada de y la pendiente de la tangente, que la voy a sustituir acá para la recta normal, y la pendiente de la normal, que también la voy a sustituir ahí. Y entonces, ya teniendo todos esos datos, pues lo único que ya debo de hacer es la sustitución. Qué feas rayas. Ya nada más hago la sustitución en sustitución en la forma. Acuérdense que forma quiere decir manera de escribir, donde puedo sustituir o puedo obtener, ¿no? En la forma ordinaria. Y si sustituyo en la forma ordinaria, voy a tener la ordenada del lugar geométrico menos la ordenada del punto, que es 1. Déjenme doy espacio porque luego sigue una propiedad de la igualdad. Va a ser igual a la pendiente. Acuérdense que la de la tangente es menos 5. Entonces es la pendiente de la tangente por la abscisa menos la abscisa del punto, que ya habíamos dicho que era 1,1. Y eso es para la recta tangente.
Si se dan cuenta, no hay denominadores. Como no hay denominadores, pues esta va a estar más rápida. Y la otra es la ordenada del lugar geométrico menos la ordenada del punto por la pendiente de la normal. Y la pendiente de la normal aquí sí es un número racional que multiplica a x menos 1. Vuelvo a insistir, esta parte y esta parte son idénticas. Esta parte y esta parte son idénticas. Lo único que cambia es que aquí es la pendiente de la tangente y aquí es la pendiente de la normal. Una es tal cual y la otra es simétrica y recíproca. Despierten a su compañero que está allá atrás, nada más despiértenlo suavecito para que no se vaya a espantar. Y de ahí, entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva. Duerman bien en su casa. También voy a aplicar la ley de los signos. Aliméntense bien también porque por eso les da sueño. Y en el caso de acá voy a multiplicar por el 5 debido a que hay números racionales. Acuérdense que eso se hace porque son números racionales y eso precisamente se denomina la propiedad de la igualdad. Ahí, la propiedad de la igualdad. Y entonces, ahora sí, ya estuvo todo, porque aquí voy a tener un y menos 1 igual a menos 5x más 5 y del otro lado voy a tener un 5y menos 5 por la propiedad distributiva y por jerarquía de operaciones, para saber cuál es la operación que hago primero, se darán cuenta que este 5 entre este 5 me da 1, o sea no multiplico sino divido, y entonces ya nada me queda el 1 que multiplica el primero y multiplica el segundo, y eso entonces me va a quedar un x menos 1. Y volvemos a lo anterior, ¿no? En lo anterior, aquí sí voy a tener que aplicar la propiedad de la igualdad, no es cierto, la propiedad reflexiva, disculpen, pero aquí no, porque este ya es positivo. Entonces todo esto va a quedar del miembro derecho, pero aquí, aquí está en el miembro derecho y por lo tengo que escribir en el miembro izquierdo. Aquí sí voy a aplicar la propiedad reflexiva, pero en este no, porque la misma operación inversa me va a llevar a que el 5x quede en el miembro izquierdo positivo, tal cual lo quiero. Entonces, ¿qué aplico primero? Primero la operación inversa, y obviamente como este va a quedar positivo y la operación inversa es negativa, los dos van a ser negativos y en ese caso voy a aplicar la ley de la suma. Y aquí tengo un 5x por la operación inversa más un y este más 6 con la operación inversa me queda un menos 6 y es igual con 0. Acuérdense que eso se debe al concepto de forma general, no es que iguale a 0. La forma general me lleva a que todos los resultados deben estar expresados con una igualdad a 0. Y aquí va a ocurrir lo contrario, porque todos estos deben quedar en el miembro derecho. Por lo tanto, este va a quedar como menos 5y, este va a quedar como más 5, y eso va a implicar entonces que voy a aplicar una ley de la resta, porque uno es negativo y el otro es positivo. Y entonces, lo mando al miembro derecho, En el miembro derecho hay una x, en el miembro derecho hay una menos 5y, en el miembro derecho me va a quedar un más 5, por lo tanto me queda un más 4. Todo eso está en el miembro derecho, pero ahora lo voy a escribir en el izquierdo, ya está en el izquierdo, y queda igualado a 0. Y ya con eso tengo las dos ecuaciones, la de la recta tangente y la de la recta normal. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer es derivar. Entonces, si yo voy a derivar, me voy rápido, Entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente, aquí es un 2x, disculpen que falle la aplicación, aquí es un 2x menos 2, sabemos entonces que debemos de sustituir, y si vamos a sustituir entonces ya estoy calculando la pendiente, entonces, la pendiente en la abscisa menos 1 es un 2 por menos 1, menos un 2, y entonces ahí aplicando la respectiva ley de los signos, y después de la ley de los signos vamos a aplicar la ley de la suma, porque los dos números son negativos, va a resultar que la pendiente en la abscisa menos 1, que sabemos que esta es la pendiente de la tangente, va a ser un menos 4. Por lo tanto, ya conociendo la pendiente de la tangente, lo que debo de hacer es aplicar la condición de perpendicularidad, y de ahí sabemos entonces
que la pendiente de la normal en la abscisa menos 1 es simétrica, o sea que es positiva, y recíproca, que este es un cuarto. Acuérdense que aquí es un 4 entre 1, entonces la recíproca es un cuarto. ¿Qué fue lo que te faltó ahí, no? Que te había mencionado. Entonces, de ahí como ya tengo la pendiente de la tangente y la pendiente de la recíproca, lo único que me hace falta calcular es la ordenada. Por lo tanto, para calcular la ordenada, sustituyo la abscisa en la primitiva y eso me va a llevar precisamente al cálculo de la ordenada. Y entonces, la ordenada en la abscisa menos 1 es un menos 1 elevado al cuadrado, menos un 2 multiplicado por un menos 1, menos un 1. Y de ahí sabemos que por jerarquía de operaciones, obviamente por definición de potencia, vamos a obtener que la ordenada en la abscisa menos 1 es un 1 más un 2 menos un 1. Y de ahí directamente por la ley de la resta voy a obtener que la ordenada en la abscisa menos 1 es 2. Si se dan cuenta, ahí el 1 menos 1 me da 0. Esa es precisamente la aplicación de la ley de la resta. Y me da el 2. Entonces ya tengo todo. Ya tengo la ordenada, ya tengo la abscisa y tengo las dos pendientes. Entonces simplemente lo que hago es sustituir en la forma punto pendiente. Y si sustituye en la forma punto pendiente, disculpen, les escribo aquí la forma punto pendiente, es la ordenada menos la ordenada del punto A, igual a la pendiente por la abscisa menos la abscisa del punto A. Entonces si yo sustituyo, me va a quedar la ordenada, que es Y, menos la ordenada del punto que le acabo de calcular, que es 2, va a ser igual a la pendiente, que en este caso es menos 4, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto, que les había dicho que es menos 1, y ahí le cambiamos por corchetes. Eso es para la recta tangente, pero para la recta normal va a ser nuevamente la ordenada menos 2, y ahí la pendiente es la que va a cambiar, o sea, va a ser la simétrica y la recíproca, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto, que es menos 1. Como les decía, ¿no? Esto de aquí es idéntico, esto de aquí es idéntico, esto de aquí es idéntico, y lo único que cambia es la pendiente, que una es la que calculas y otra es la simétrica y la recíproca. Y ya con eso, pues entonces me doy cuenta que de este lado hay que aplicar la propiedad de la igualdad, precisamente porque tengo un 4 que multiplica ambos, pero aquí no hay que aplicar nada. Ahí simplemente va a ser la propiedad distributiva, la respectiva ley de los signos, y de este lado les había dicho la propiedad de la igualdad, y obviamente esa propiedad de la igualdad me va a llevar a utilizar la jerarquía de operaciones para saber cuál es la que hago primero, e indirectamente eso me lleva a la propiedad conmutativa, propiedad de la igualdad y luego jerarquía de operaciones. Y entonces aquí vamos a tener un y menos 2 igual a menos 4x menos un 4, precisamente por ley de los signos. Y del otro lado, aquí al hacer la propiedad distributiva, tengo el 4y menos 8, y en el otro, acuérdense que este 4 con este 4 se hace la unidad, por lo tanto la unidad por lo demás queda simplemente lo demás, que aquí es un x más 1, y de ahí vuelve a ocurrir que aquí voy a tener todo en el miembro derecho, por lo tanto estos debo de hacer la operación inversa y después la propiedad reflexiva, pero en este caso no hay tanto problema porque siempre con la operación inversa ya me quedó la x positiva. Y entonces comienzo con operación inversa. La operación inversa me va a llevar a que aquí sea un 4x, aquí tengo el más y como este es negativo, con la operación inversa va a ser positivo, por lo tanto tengo un positivo y un negativo, que me va a llevar a la ley de la resta, y por lo tanto voy a tener aquí un más 2 igual con 0, y ya tengo la ecuación de la recta normal. Esta es la ecuación, perdón, de la recta tangente.
Y del otro lado vamos a agregar la propiedad reflexiva, porque todo esto lo voy a mandar de este lado, o sea, va a quedar el menos 4y y va a quedar el más 8, pero lo voy a terminar escribiendo en el miembro izquierdo. Por lo tanto, aquí me queda una x, me queda un menos 4y, un más 7, igual con 0, y eso que está ahí es la ecuación de la normal. ¿Sale bien?